¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que nos acompañan de nuevo en Expedientes TVC. Hoy vamos a abrir un capítulo interesante en nuestro país que tiene que ver, seguramente usted se va a acordar, vamos a hablar de los magnicidios que marcaron y que cambiaron la historia de este país, y lo vamos a hacer de la mano de El Eslabón Perdido, esta obra de Humberto Hernández Haddad, editado por Grijalbo y la editorial Random House. Penguin Random House. Humberto Hernández Haddad, si usted no lo recuerda, yo le explico aquí, exdiputado, exsenador, excónsul de México en Texas. San Antonio, Texas. En San Antonio, Texas. Y es un gusto tenerte aquí, Humberto. Platícanos. Bienvenido. Gracias, Francisco. Gracias. ¿Por qué El Eslabón Perdido? El nombre lo puso el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que en los expedientes de la Corte Federal en San Antonio, ante el magistrado federal John Primomo, aluden a ese fugitivo mexicano como el eslabón. Y cuando llega el momento de tener una explicación de la gravedad de estos hechos y deficientemente investigados, llego a la conclusión de que no debo de dar una opinión personal. A mí no me corresponde andar dando opiniones y menos construir hipótesis. Lo que sí tengo la obligación es, en el momento en que ocurrieron los hechos, como cónsul general de México, en conocimiento de la información que nos entrega el Departamento de Justicia y la propia Corte Federal, hacerlo del conocimiento de las autoridades competentes, quienes tuvieron la responsabilidad de investigar o no hacer nada. Déjame ubicar a nuestro auditorio. Estamos hablando 94. Del 94, un año terrible para México en muchos sentidos. Es el año cero de la violencia política, la criminalidad desbocada y la mayor lesión a la economía mexicana, que técnicamente es conocida como el efecto tequila en los mercados internacionales, que lleva al vaciamiento de las reservas internacionales del Banco de México y quiebra del sistema bancario mexicano. Estamos hablando, insisto, de la aparición del ZLN. El primer día del 94. Curiosamente, el día en que iniciaba su vigencia el Tratado de Libre Comercio para la América del Norte, del cual me tocó ser el testigo la mañana del 7 de septiembre del 92 en San Antonio, Texas, cuando vienen a San Antonio el presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, acompañado del negociador comercial Jaime Serrapuche, el presidente George Bush, acompañado de su negociadora comercial Carla Hills, y el primer ministro canadiense Brian Mulroney con Pete Wilson, ministro de Comercio. Firman el documento para enviarlo a los respectivos cuerpos legislativos, que los discutieron, debatieron, dictaminaron y finalmente aprobaron. Y cuando el 1 de enero de 94, la apuesta y promesa de la América del Norte para que las tres economías comenzaran a trabajar con un proyecto de integración comercial, industrial, exportadora, en Chiapas está estallando un enfrentamiento armado contra el ejército mexicano. En marzo están asesinando al candidato presidencial del PRI, aparecen las primeras señales de fuga de capitales. En septiembre asesinan al secretario general del PRI, se intensifican las señales de salida de reservas en divisas. En diciembre viene una devaluación y finalmente el FOBAPROA y PAP, del cual llevamos pagado apenas el 50%, que es una deuda que pagarán futuras generaciones de mexicanos. Así el año. Ahora, un dato más, se van del país 5 millones de mexicanos en los siguientes años a buscar trabajo a Estados Unidos y quiebran miles de empresas mexicanas. Sí, un año para olvidar, pero imposible hacerlo. Hace un momento hablabas tú del porqué del Eslabón Perdido, hablabas de una investigación en los Estados Unidos, hablabas de un personaje sin decir su nombre. ¿Quién es? En el momento en que se inicia en San Antonio, Texas, en la sala de audiencias del magistrado federal John Primomo, testimonios de agentes federales del Departamento de Justicia de Estados Unidos que señalan que a quien llamaban el fugitivo más buscado de México lo tienen ubicado en San Antonio, Texas. Era el diputado federal por Tamaulipas, el señor ingeniero Manuel Muñoz Rocha, a quien yo nunca he tratado. Lamento que su familia haya vivido esa tragedia. Ese fugitivo supuestamente
iba a ser detenido porque la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 5 de octubre de 94, aceptó su solicitud de licencia. En el libro viene el dictamen grafoscópico de una de las mejores peritos a nivel mundial, la doctora Andrea Fornesier, quien dictaminó que era apócrifa la firma en la solicitud de licencia enviada por Telefax. Pero dicen que con base en esa solicitud de licencia aprobada en la Comisión Permanente, van a pedir su detención. Se ha venido a saber hasta ahora, porque el Departamento de Estado lo desclasificó, que la Secretaría de Relaciones Exteriores pidió la detención con fines de extradición de ese fugitivo, a quien señaló tener ubicado en Texas, Estados Unidos. En aquel entonces, José Ángel Gurría. Cuando a José Ángel Gurría Treviño, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se le informa que hay un procedimiento en la Corte Federal de San Antonio que señalan agentes federales del Departamento de Justicia estadounidense la ubicación del fugitivo, se le informa todo esto por escrito. Hemos obtenido, y viene en el libro, que ese informe que envía el Cónsul General de México en San Antonio tiene una orden manuscrita que dice... O sea, tú. No, yo lo envié. Tú lo enviaste, sí. Y le pedí a la Secretaría de Relaciones Exteriores una copia certificada de que lo habría recibido. Y la entregaron diciendo se recibió y tiene una orden. Se informó al procurador Lozano Gracia, punto, archívese, punto, confidencial, punto. Con base en ese oficio le pedí a la PGR que me diera una copia certificada de haber recibido ese documento, y el licenciado Pedro Peñalosa, funcionario de la PGR, nos contesta que después de una búsqueda exhaustiva, la PGR no tiene en sus archivos ese documento porque Relaciones Exteriores nunca se lo informó, y entonces le pido a Relaciones Exteriores una copia certificada del acuse de recibo que debió haber tenido en el envío de ese informe, y me dicen que no tienen un acuse de recibo de la PGR. Del mismo modo, esto era por lo que se iniciaba en la parte diplomática, el informe diplomático. Cuando vienen conductas administrativas irregulares, lo hago del conocimiento del entonces titular de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, SECODAM, hoy Secretaría de la Función Pública, CEFUPU, y me contesta de inmediato con un oficio diciendo, se le dieron instrucciones al Contralor Interno en la PGR, el licenciado Eduardo López Figueroa, de presentar la denuncia, y viene la firma, nombre manuscrito del Contralor Interno diciendo, recibí con 48 documentales anexos. Espero un tiempo prudente y le pido a la PGR copia certificada del procedimiento que debió haberse iniciado, y me contestan, nunca lo presentó la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, órgano interno de control. No existe. No existe. Es inexistente. Lo cual era innecesario. Yo me adelanté y lo presenté directamente. De manera que la PGR no puede alegar que no fue debidamente informada. Existen 120 informes consulares. A mí me queda la satisfacción, y no perderé más tiempo en esa etapa, la viví intensamente. El gobierno de los Estados Unidos me otorgó la condecoración diplomática Commander's Award for Public Service. Pedí permiso al Congreso de la Unión para aceptar y usar la condecoración que me dio el gobierno de Estados Unidos por mi desempeño como cónsul general mexicano en la Unión Americana. ¿Por qué hoy, Humberto? ¿Qué motiva hoy esta obra? El que estamos en tiempo presente y a futuro en una encrucijada. Hay un debilitamiento institucional peligroso que puede traer mayores daños a la economía y a la sociedad. No es un asunto que deba de olvidarse, y yo no tengo ningún interés personal en ser el experto en qué órdenes recibieron los funcionarios que fallaron en el desempeño de su deber en tareas de Estado. Es un pendiente, a fin de cuentas, es un asunto que ahí sigue no resuelto al 100%. Y es un punto de partida de un deterioro de la vida del país, de un mal funcionamiento del sistema político mexicano por la aplicación de una patología que es la desviación del poder, el ejercicio abusivo del poder del Estado en perjuicio del propio Estado y la sociedad. En el caso de los organismos financieros internacionales es muy importante, mi estimado Francisco, que la actitud reverencial, como dijo el poeta, de
de temor, casi con miedo con que se ve a los funcionarios internacionales, esos organismos financieros que actúan a nivel global, sepamos que esos son los organismos que tienen la mayor obligación y compromiso de mostrar un estándar ético en la conducta de sus funcionarios internacionales. En este caso estamos hablando del mismo José Ángel Gurría, que actualmente despacha en París como titular de la OCDE, el organismo que lleva las estadísticas de 31 países miembros, 32 países miembros, de los cuales México participa y un mexicano es el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, también llamado el Club de los Ricos, con sede en París, y que nos hace reflexionar, por ejemplo, en el caso de un organismo mucho más importante que la OCDE, que es el Fondo Monetario Internacional. Vamos a hablar de ello, si me lo permites, porque es muy importante lo que vas a mencionar, regresando de un corte. Con mucho gusto. Humberto, ¿me permites? Vamos a un corte, regresamos aquí en Expedientes TVC platicando del eslabón perdido. Regresamos. El país tiene comprometido su futuro con un sistema de procuración de justicia tan deficiente. Gracias por continuar con nosotros aquí en Expedientes TVC, hablando del eslabón perdido con Humberto Hernández Haddad. Humberto, quedaste, ibas a hablar del Fondo Monetario Internacional. Sí, me refería a lo que en lenguaje poético, cuando se actúa con temor, casi con miedo, como dijo el poeta, cuando oyen el nombre de los organismos financieros internacionales, hay un escalofrío en el público. No, debe de tenerse la tranquilidad de ánimo de que esos organismos financieros mundiales son los más obligados que nadie a mostrar un estándar de conducta ética, transparente, irreprochable, de una limpieza absoluta. Pero no se ha dado en los últimos años, incluyendo incluso a Christine Lagarde. Bueno, efectivamente, la señora Christine Lagarde, abogada francesa, exministra de Hacienda de Francia con Sarkozy, acaba de ser sentenciada por un tribunal en París en diciembre pasado. No la han separado del cargo en el FMI, pero fue hallada culpable y sentenciada. Y ella llega a la dirección del Fondo Monetario Internacional luego de un escándalo de su anterior. El antecesor es otro exministro de Hacienda de Francia llamado Dominique Strauss-Kahn, quien fue hallado culpable por un tribunal de Estados Unidos y posteriormente otro tribunal en Francia, lo cual sí le costó el cargo en el FMI. Y el antecesor, exministro de Hacienda de España, Rodrigo Rato, hace 15 días entró a prisión en Madrid. De manera que cuando vemos al más importante organismo financiero mundial, que es el Fondo Monetario Internacional, nacido en Bretton Woods para organizar toda la arquitectura financiera del planeta, tienen la obligación de actuar con la mayor transparencia. No puede haber ahí funcionarios que sean bribones. Debe de asumirse que la ciudadanía, la sociedad civil, tiene un legítimo derecho para exigir que esos funcionarios a nivel internacional tengan una conducta irreprochable. Y eso no se lleva a cabo. Ahora en el corte comercial estábamos platicando y hay una historia interesante que habla de la falta de justicia, valga el término, así lo clasifico yo, en el magnicidio de José Francisco Ruiz Massieu y la fuga, desaparición, no sé cómo llamarle, de Manuel Muñoz Rocha. ¿Qué pasó? Platica. El Departamento de Estado en Washington desclasificó recientemente que sí hubo una solicitud de extradición enviada por la Secretaría de Relaciones Exteriores a pedido de la PGR. Recientemente, está en el libro, obtuvimos el informe gracias al INAI, los señores comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información. Después de un largo debate se dividió la sala, la presidenta del INAI tuvo que dar su voto de calidad para resolver el empate. Encontraron finalmente que hay un oficio del Procurador General de la República diciendo que lo tienen localizado en Texas y para eso solicitan a Relaciones Exteriores que se comunique al Departamento de Estado en Washington para pedir su detención con fines de extradición. Eso en aquel momento, pero en 2009 nos decías pasó algo, en los 15 años... En 2009 ocurre algo verdaderamente increíble. El primer tribunal unitario en materia penal del primer circuito emite una sentencia que es verdaderamente una pieza histórica, que merece una auditoría forense en materia jurídica.
Dice el Tribunal Unitario, PGR, todos tus alegatos impugnando la sentencia absolutoria que se le ha dado al fugitivo y la cancelación de la orden de aprehensión porque ha transcurrido el tiempo y ha prescrito la acción punitiva, todos tus alegatos son inatendibles e improcedentes porque equivocaste hasta los numerales del Código Penal que invocas, pretendes cambiar el tipo penal introduciendo acusaciones por delitos contra la salud cuando se trata de una averiguación previa por el homicidio de José Francisco Ruiz Massieu, por lo que no puedo suplir la deficiencia de la queja y queda confirmada esta sentencia absolutoria. ¿Qué fecha fue? En el 15º aniversario de Colosio, el 23 de marzo del 2009, quedó cerrada esa causa penal. Con base en esa resolución le pedí a Relaciones Exteriores que me permitiera conocer qué habían hecho con la solicitud de extradición que mantuvieron en secreto. Contestaron que la PGR no lo permitía, redireccioné la petición, quité a Relaciones de en medio y le pedí a PGR respetuosamente me dijera qué pasó con esa solicitud de extradición de la que nunca nos dijeron nada. Y contestaron, y eso dividió al INAI, que todavía lo siguen buscando, que no han cancelado la solicitud de extradición y que ellos no tienen conocimiento de que el Poder Judicial de la Federación ya lo haya emitido una sentencia que canceló orden de aprehensión, concluyó la causa penal y que tiene alcance absolutorio. Pues le tuve que decir a los comisionados del INAI, bueno, entonces esto es increíble. Si los alegatos de la propia PGR le fueron rechazados cuando intentó variar los tipos penales y fueron inatendibles sus alegatos en revisión y quedó confirmada esa sentencia. Esto nos lleva a una conclusión, mi estimado Francisco. Sí. El país tiene comprometido su futuro con un sistema de procuración de justicia tan deficiente como el que estamos viendo en esta cadena de eventos. Hay un dato ahí importante que no mencionaste. Cuando el fugitivo está fuera del territorio nacional se duplica el plazo para la prescripción. Seguiría vigente. Ahorita está vigente con el inconveniente de que el Poder Judicial de la Federación fue engañado. Sí, claro. El Poder Judicial de la Federación, jueces y magistrados que participaron de las resoluciones judiciales en esta causa penal, nunca fue informado de que sí había una solicitud de extradición ante el gobierno de Estados Unidos, de la cual tuvimos noticia cuando el Departamento de Estado finalmente la desclasificó. Nunca supiste nada de Manuel. Ni Relaciones Exteriores ni PGR jamás me informaron de que estaba localizado por ellos. Yo lo que sí informé es que en la Corte Federal de San Antonio, el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo localizó y que el asunto apareció además ligado a la presencia de un abogado mexicano al que acusaron de tener una estructura de lavado de dinero con casas de cambio para transferencia masiva electrónica de lavado de dinero. Déjame preguntarte, con todo esto que platicas y, bueno, estuviste como cónsul en San Antonio, en medio de todo esto, has hablado de las pifias, de las fallas, de los vericuetos, de la corrupción que ¿Puedo hay? darte un dato que es un botón de muestra? Sí, claro. En la vía civil demandé a José Ángel Gurría Treviño, a Juan Rebolledo Gout, porque emitieron una serie de insultos en contra de mi persona. Un juez de distrito los sentenció por daño moral. Revisó la sentencia el primer tribunal unitario en materia civil y administrativa y aumentó la sentencia porque incluyó en la sentencia a la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque en todo esto hay un excónsul general de México que se queda abandonado y expuesto a todo tipo de amenazas porque las instituciones a las que servía se hacen ajenas al problema y dejan expuesto al cónsul general. El tribunal unitario los sentencia. Vamos a la Corte porque interponen recursos de revisión en amparo directo y el ministro ponente Sergio Valls y su secretario de Estudio y Cuenta proyectista de la sentencia deciden darle el amparo a Gurría y anulan las sentencias condenatorias. Pasados unos meses, yo me quedé con un triunfo moral. Sí me dieron la razón dos ministros de la Corte, el ministro Juan Silva Mesa, que fue el siguiente presidente de la Corte, y el ministro José Ramón Cosío. Pero tres ministros le dieron la razón a
la prescripción diciendo que por el tiempo transcurrido yo ya no tenía derecho a reclamar. Pasan unos meses y aparece el secretario de Estudio y Cuenta que hizo esa sentencia, retratado, detenido, enviado a un penal de alta seguridad porque trabajaba para un cartel, prestaba servicios en la corte y al mismo tiempo a un cartel. De manera que ahí viene la carátula de la sentencia. Yo me pregunto como excónsul general de México en Estados Unidos, ¿este no es el sistema de instituciones para el que nos hemos preparado, para el que queremos que haya un futuro digno para el país? Y si pensaban que estos bribones disfrutan del temor de una ciudadanía que no los denuncia, se equivocaron de tiempo. La ciudadanía hoy tenemos la obligación de transparentar la conducta de malos servidores públicos, no importa el nivel que ostenten y disfruten. Le están fallando al país y así hay que señalarlos. ¿Cuándo acabaremos con la corrupción? Cuando los ciudadanos le pongamos el alto que requiere. Terrible, lacerante. Y allí los medios de comunicación juegan un papel fundamental para ser los transmisores de este estado de ánimo de la ciudadanía. Claro, es un cáncer que nos lastima y pareciera, tú hablabas del inicio del año cero en el 94. Hoy hemos vivido un 2016 y arrancamos un 2017 en el que los escándalos de corrupción de gobierno son todos los días. Es terrible. Pues eso, según el Banco Interamericano de Desarrollo, acaba de publicar la semana pasada un estudio, cuánto le cuesta a América Latina la ilegalidad. México y Brasil encabezan la lista. En el caso de México nos cuesta 10% del Producto Nacional. Un país que pierde 10% del PIB por una cultura de violencia y de ilegalidad tiene comprometido su futuro, porque no hay una economía que pueda resistir un lastre anual de perder la 10ª parte de lo que produce, de lo que trabaja, por un relajo llamado impunidad, ilegalidad, entre risas. Bueno, esto debiera de entristecer al país y no ser motivo de una carcajada de que quien más ostente su impunidad, más respeto y reconocimiento merece. Me queda un minuto, Humberto. Te haría dos preguntas. Uno, ¿cuál es el objetivo del libro y a quién va dirigido? Sobre todo a la juventud de México, y lo digo con una obligación moral. Sí. Yo cuando tenía 21 años recibí en mi patria la oportunidad de estrenar una reforma constitucional y ser diputado federal a los 21 años. Y luego recibí una segunda gran oportunidad, estrenar la reforma al Senado a los 30 años. Fui senador de la República a los 30. Mi mensaje a los jóvenes del milenio, a los llamados millennials, jóvenes, organícense y defiéndanse porque les pueden robar su futuro. Organícense y defiéndanse. Les pueden robar su futuro. Es el momento de hacer una alianza entre la juventud y la experiencia para que el país tenga un rumbo institucional que no esté sujeto a la simulación y al premio de quienes hoy, traicionando al país, disfrutan lo que no tenían derecho a recibir. La gente que hoy en México trabaja y se esfuerza está siendo excluida y marginada. La gente ha encontrado un camino de ascender por la vía fácil, simulando, y eso no garantiza nada bueno para el futuro de México. A ellos va ese mensaje. Va ese mensaje. Pues Humberto, como siempre, un gusto. Esperamos que no sea la última. Con mucho Bienvenido. gusto. Y a ustedes, teleauditorio de Expedientes TVC, pues aquí está El eslabón perdido de Humberto Hernández Haddad, editorial Grijalvo. Verdaderamente una delicia. Si es todo lo que trae, parte de lo que hoy nos has platicado aquí en Expedientes TVC. Mi opinión queda para otra época. Ahora lo que hablan son los hechos. Así es. Muchas gracias. Gracias a usted. Nos vemos en el próximo Expediente TVC. Chao.